Paz de Cristo. Nuevamente es una alegría, un gran gusto estar nuevamente delante de la presencia de Dios y también de todos y cada uno de ustedes para en esta tarde, dando seguimiento a la temática de la pasión de Cristo, en este día exponer la palabra de Dios sobre el tema las 7 palabras, para lo cual les voy a invitar a cada uno de ustedes que nos están escuchando para que elevemos a Dios en oración, nos encomendemos a Él, para que Él sea quien nos dirija, que su Santo Espíritu no solamente escuchemos palabra, sino que seamos ministrados por su Espíritu Santo y que llegue hasta nuestro corazón y sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso, en esta hermosa tarde ya, ante tu divina presencia nos encontramos en esta oportunidad para encomendar la reflexión de tu palabra. Pedimos de la dirección de tu Espíritu Santo que tu nombre sea glorificado y tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual tú la has enviado, porque tu palabra dice que tu palabra no volverá a ti vacía. Te damos la honra y la gloria, y Jesucristo, encomiendo a ti mi vida para ser un portavoz de tu palabra, un instrumento que tú puedas usar para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. A manera de introducción, mis hermanos, quiero mencionar, previo a las 7 palabras, el pasaje que se encuentra en Isaías 53, versículo 7, cuando dice la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos que durante la madrugada del viernes, un viernes como hoy, hace más de 2000 años, Jesús fue enjuiciado de manera injusta y fue sentenciado a la muerte y muerte de cruz. Esto ya estaba profetizado en la palabra, como dice este pasaje, ya estaba por parte de Isaías que él sería afligido, él sería angustiado, mas sin embargo dice no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. El día de ayer hablábamos acerca precisamente de la Pascua y hoy vamos a hablar de esas palabras. No voy a extenderme mucho, desde que fue el juicio hasta que el Señor fue llevado, dice la palabra de Dios, hasta un lugar llamado Gólgota o el Monte de la Calavera, donde juntamente con 2 personas, 2 malhechores, dice la palabra, uno a su izquierda y otro a su derecha, Jesús fue crucificado. Y en ese momento, como decía San Juan, cuando él escribe el primer capítulo, dice la palabra: a lo suyo vino. Él tenía, y lo vuelvo a repetir porque es algo muy importante en el Evangelio, en las buenas nuevas, él tenía en mente la salvación de toda la humanidad. Él estaba dispuesto a pagar el precio de la redención, y para ello él vivió una vida santa, una vida limpia, una vida pura, ¿sí? Y como cordero fue llevado al matadero. Pero estando ahí, el Señor nos da algunas enseñanzas que quiero compartir con ustedes, porque cada una de las palabras o expresiones que el Señor hace mientras Él está en la cruz, crucificado, tiene cada una de ellas una enseñanza muy especial para nosotros. Sobre todo una enseñanza de amor, una enseñanza de reconciliación y de salvación. La primera de ellas podemos mencionarla, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34, que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si leemos los versículos anteriores a estas palabras, dice, por ejemplo, el versículo 32, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y estando mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, en ese lugar, siendo expuesto, se burlaban de él, que le decían: a otros salvó, si es el Hijo de Dios, si es quien dice ser, baje de esa cruz
y entonces creeremos en Él. ¿Cuántas personas ahí presentes estaban que a lo mejor algunos habían escuchado los milagros de Jesús? Quizás algunos habían sido bendecidos con algún milagro de Jesús, mas sin embargo, horas antes se expresaban y decían: crucifícale, crucifícale. Y lo llevaron injustamente, porque, mi hermano, no tenían de qué acusarlo. Desde el punto de vista de la legalidad, no tenían de qué acusarlo, mas sin embargo, el herido fue, dice su palabra, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La primera palabra que él expresa es una palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Que acaso quizás alguien dirá no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo? Estaban viendo la escena de muerte de 3 personas, 2 malhechores y Jesús, mas sin embargo la primer palabra que el Señor expresa en esa cruz es: Padre, perdónalos, perdónales, no le tomas en cuenta esto, no saben lo que hacen. Y esto, mi hermano, nos enseña algo muy especial: el perdón. El pecado ha ofendido a Dios, el pecado nos ha separado de Dios, mas sin embargo el Señor nos perdona, no importando la vida que quizás cualquiera de nosotros haya llevado en el pasado. El Señor, en su misericordia, Él nos dice: yo te perdono. Vemos el corazón del Señor, vemos el corazón de Cristo en esa cruz, aún sufriendo los clavos, aún sufriendo, en este caso, la corona de espinas en su cabeza, aún trayendo en su cuerpo las marcas de los latigazos que había recibido y que previamente lo habían escupido, que previamente lo habían abofeteado, que previamente lo habían herido, se habían burlado de él. ¿Cuál sería nuestra postura quizás ante una situación como esta? Yo sé que cada uno de nosotros, independientemente de la vida que hayamos llevado, hemos sido en más de una ocasión quizás ofendidos o nos hemos sentido ofendidos. Pero el Señor, en su palabra y a través del ejemplo, Jesús nos muestra que tenemos que perdonar. Y quizás para alguien eso sea muy complicado en este momento: perdonar a aquel que te hizo un mal físicamente, emocionalmente, familiarmente o en cualquier área, no sé, económicamente, laboralmente, no lo sé. Pero aquí el Señor me está enseñando en estas primeras palabras que Él expresa en la cruz del Calvario, que si nos decimos ser cristianos, y más que nada, si queremos tener paz, como dice su palabra: mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. El Señor quiere que vivamos en paz, que la paz de Cristo esté en nosotros. Pero para que esto sea una realidad, debemos de aprender a perdonar y a ser perdonados. El perdón, como dice el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Es decir, es parte de la esencia del cristiano y también del ser humano. Yo no sé qué te haya hecho quizás algún ser querido. Mira, Jesús estaba en esa cruz y delante de Él estaba su pueblo, estaban los judíos, estaban los religiosos de su tiempo, los sacerdotes, sí, los fariseos, los saduceos y diferentes personalidades, y todos y cada uno de ellos se burlaban de Él. Y la primera palabra que salió de su boca es: perdónalos. Así es que, para pasar al siguiente punto, yo te invitaría, si tú quieres tener una vida de paz, que no haya amargura en tu vida, porque la amargura en la vida de cualquier persona es una carga que, si no la dejas, no te va a permitir vivir en plenitud y no te va a permitir vivir en paz. Por eso es muy, muy importante estas primeras palabras del Señor: perdónalos. No solamente por aspecto de salvación de las personas, sino por el aspecto de la paz. El Señor, aún en el momento más difícil, humanamente hablando, Él pudo expresar perdón.
Yo no sé si tú o yo estamos pasando por una circunstancia difícil. Lo que sí te estoy diciendo a través de estas primeras palabras es que tenemos que aprender a perdonar. Y si tú aprendes a perdonar, cualquier ofensa, cualquier situación, aun sea de la persona más cercana o de un desconocido o alguien que nunca has visto, no lo sé, si tú aprendes a perdonar, esto va a traer paz, reconciliación y bendición a tu persona y a tu familia. La segunda palabra también se encuentra en este capítulo del Evangelio según San Lucas, pero en el versículo 43, donde dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo esas palabras? Esa segunda palabra, dice la palabra de Dios. Ya decíamos, la gente se burlaba de él, pero también los que estaban a su alrededor. Hubo uno de ellos que dijo lo mismo que decía la gente: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y empezaba a injuriar al maestro. Pero el otro le dijo: mira, tú y yo estamos en este lugar pagando por algo que hicimos. Es decir, nuestras obras, que han sido obras malas, nuestros delitos nos han traído a este lugar, y por eso estamos sufriendo tú y yo en este lugar. En pocas palabras, lo que él decía: tú y yo merecemos, justamente tú y yo estamos aquí. Pero dirigiéndose a Jesús, no ha hecho ningún mal. Por eso él se atreve a decirle al maestro y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué importante, no importa en qué momento estés pasando ahorita. A lo mejor tú estás en un momento como el del malhechor que estaba a un lado del maestro, y el Señor te está dando una última oportunidad. A lo mejor has deseado morir, a lo mejor has deseado hacer muchas cosas malas, y a lo mejor tú mismo te consideras una persona indigna del perdón de Dios. A lo mejor tú mismo te consideras una persona que has hecho muchas cosas malas. Por eso no te acercas a una iglesia, por eso no te acercas a un estudio bíblico, porque tú mismo te ves a ti mismo y te dices: yo no puedo, yo soy una persona muy mala, he sido una persona muy mala. Mas sin embargo, nunca es tarde. Este pasaje nos revela y nos enseña que nunca es tarde. Que así como esa persona que estaba al lado de Jesús tuvo la oportunidad de reconocer quién estaba a su lado, y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, él lo reconoció, como decía el título, ¿sí? Jesús, el Rey de los judíos. Ese hombre tuvo la oportunidad de reconocer a Jesús. Y hoy tú tienes la oportunidad, porque la única manera en la cual podemos tener salvación y vida eterna, como ya lo hemos mencionado, no es por obras, es por fe, es por gracia. Justificados pues por la fe de su palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre estuvo en el último instante. Él reconoció en Jesús al Rey. Él reconoció en Jesús al Mesías. Él reconoció a Jesús, aleluya, en la autoridad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes cuál va a ser la diferencia en aquel día? De quién va a estar en la gloria de Dios y quién no va a estar. La arrogancia es un pecado. Mucha gente que a sí mismo se considera una buena persona, muchas buenas personas no van a estar allá en el reino de los cielos, porque no se trata de buenas obras. Pero muchas personas que han hecho muchas cosas negativas, a lo mejor has caído en la drogadicción, en el alcoholismo, has caído en la violencia, has caído en muchas cosas muy malas. Pero si tú te reconoces ante el Señor como pecador y reconoces a Jesús y le pides ayuda, yo estoy seguro que tú vas a ser, junto con los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, de los que estaremos ante la presencia del Señor, un día plenamente salvos. Por eso el Señor Jesucristo le responde ante la petición que le hace este hombre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué bonito lo que el Señor le dice. Voltea hacia él y le dice: de cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso. Las palabras de salvación, mi hermano, no importa las circunstancias. Jesús también nos demuestra en este momento que no importa la circunstancia por la cual tú estés pasando, siempre habrá una oportunidad para sembrar la palabra de salvación. Ahorita en medio de esta crisis sanitaria y también social y económica, no nos debe de limitar para darle una palabra de bendición a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar, a cualquier persona, y decirle: Cristo te ama. El Señor en esta segunda palabra nos muestra salvación. Él estaba sufriendo, Él estaba muriendo, Él se estaba desangrando, Él estaba con mucho dolor en ese momento, mas sin embargo tuvo la oportunidad y el amor suficiente como para decirle a ese hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el Señor también a ti te quiere decir en esta tarde que si tú, al igual que este hombre, reconoces tus faltas y te conviertes a Él, te arrepientes y le pides ayuda, Él vendrá en tu ayuda y Él te salvará. Solamente confía, solamente arrepiéntete y Él te va a salvar. Nunca es demasiado tarde. Tercera palabra, esta se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27, donde la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué hermoso, mi hermano. Aún en el momento más difícil, humanamente hablando, de Jesús en la cruz del Calvario, Él mostró amor y compasión. Se cree que ya para ese momento María ya era una mujer viuda, es decir, ya su esposo José había fallecido. No lo menciona la palabra, mas sin embargo se deduce y se considera y se piensa que así es. Por eso yo también pongo a pensar: ¿dónde estaban los demás? Vemos en la cruz, ahí estaba la mamá de Jesús, la hermana de Jesús, María Magdalena, María, y había muchas mujeres, pero de los discípulos, al menos el que yo puedo contemplar en la revelación de los evangelios, el que estaba ahí era Juanito. Y ahí, cuando los ve a los dos, él por amor le dice a Juan: he aquí tu madre, mujer, he aquí tu hijo. Esto, mi hermano, nos revela la importancia de tener amor para con nuestros semejantes, pero también tener amor para quienes son de nuestra casa. Dice la palabra de Dios que tenemos que proveer en primer lugar para los nuestros. Nuestra primera responsabilidad delante de Dios es con nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos. Eso es muy importante, nuestro cónyuge. Dios nos enseña a través de esta tercera palabra que Él expresa en la cruz del Calvario la importancia del amor fraternal, del amor filial, del amor hacia los semejantes, y también en la cruz el amor ágape se hace presente también. A Dios la honra y a Dios la gloria. A partir de ese momento, mi hermano, estamos ya transcurriendo la hora sexta. Dice la palabra que entre la hora sexta y la hora novena, es decir, entre las 12 de mediodía y las 3 de la tarde, dice la palabra que hubo tinieblas. Y entre esa hora, entre la hora sexta y la hora novena, no se refleja alguna otra palabra aparte de las que ya mencionamos hace un momento, las primeras 3, pero a partir de la hora novena nos mencionan la palabra número 4, es decir, a partir de aproximadamente las 3 de la tarde. Yo no sé qué fenómeno natural se dio, pero la palabra nos dice que Jerusalén se vio envuelta en oscuridad, como un reflejo de la tristeza de la creación. Yo me quiero imaginar a la creación de Dios diciendo: ¿cómo es posible? Aquel que nos creó, porque dice su palabra que en Jesús por Él fueron hechas todas las cosas. Él es el creador, Él es el dueño. Yo quiero imaginarme aún los ángeles
que fueron creación del Señor, esperando simplemente la orden para venir y acabar con todas esas personas que estaban siendo verdugos del Creador. Mas sin embargo el Señor nunca pronunció una palabra de condenación. Al contrario, Él cumplió con su propósito. Y la cuarta palabra se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 34, que dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si en algún momento usted se ha sentido solo, sobre todo en los momentos más críticos y difíciles quizás de su vida. Usted se ha sentido solo, y en ese momento tenemos que recordar lo siguiente: a la luz de la palabra, Jesús era conocido como el Hijo del Hombre y como también Hijo de Dios. En pocas palabras, Jesús era divino y Jesús era humano. Como divino, como un ser divino, dice la palabra que Él caminó sobre el mar, Él le ordenó al mar, Él sanó enfermos, Él perdonó pecados. Pero también como humano, Él lloró, Él tuvo hambre y todo lo que un hombre, humanamente hablando, tiene necesidad. Mas sin embargo, en esa cruz, quien estaba en esa cruz, porque alguien dirá: bueno, Jesús era Dios. Sí, Jesús era Dios, pero quien estaba sufriendo en esa cruz era Jesús como hombre. Y en ese momento Jesús como hombre se sintió solo, se sintió desamparado, y Él clama a su Padre: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si en algún momento de tu vida, amigo, amiga, hermano, hermana, te has sentido como Jesús en ese momento de decir: Señor, ¿por qué me has dejado solo? A lo mejor ha sido un momento de enfermedad, o estás pasando en este momento por un momento de enfermedad. O a lo mejor ha sido un momento en el cual has estado en alguna circunstancia por tu hijo, y por más que has clamado y has pedido, te sientes solo, te sientes sola. O a lo mejor es por tu cónyuge, no lo sé, pero quizás en algún momento lo has pasado o lo estás pasando en este momento, que te has sentido desamparado, que piensas que estás solo en medio del desierto. Para lo cual me viene a la mente una anécdota que muchos de nosotros quizás o la tenemos en casa o la hemos visto en algún momento: la de las huellas. Ese cuadro muy bonito que nos da una enseñanza bien especial. Ese cuadro nos revela cómo en algún momento el autor de esa anécdota, él narra que tiene una plática con el maestro, y cuando tiene esa plática con el maestro, él ve unas huellas y él empieza a ver primero dos pares de huellas. Él entiende que son las huellas de Jesús y las huellas de él, pero llega un momento en el cual solamente ve un par de huellas, y entonces voltea ante el maestro y le dice: Señor. Y él se da cuenta que en los momentos más difíciles de su vida, cuando estaba enfermo, o a lo mejor cuando estaba en necesidad económica, cuando no tenía trabajo, cuando perdió una hija, un hijo, un padre, no lo sé, en ese momento más difícil, él se dio cuenta es que cuando solamente veía dos pisadas, y le reclama al maestro, le dice: Señor, ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida me has dejado solo, me has desamparado? ¿Por qué? Y Jesús voltea hacia él, y con esa voz de ternura y de amor que siempre sabe expresar, le responde a este hombre: mira, hijo, ¿te das cuenta que cuando van solamente se ven dos pisadas? Son más profundas que las otras. ¿Y sabes por qué se ven más profundas que las otras? Porque los momentos más difíciles de tu vida no te dejé solo. Al contrario, yo te llevaba en mis brazos. Y eso, mi hermano, nos enseña una realidad. Dice su palabra: no os dejaré huérfanos, mandaré al Consolador. Yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y recuerda, hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida, Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Y en los momentos más difíciles, ten seguro
que si tú estás en la comunión con el Señor te llevará en sus brazos y Él te va a cargar y te va a llevar. Son procesos. Jesús estaba en un proceso difícil. Él expresó un dolor espiritual muy grande. Y en estas palabras lo expresa. Pero tú puedes clamar como lo hizo Jesús. Y en este momento también tú clamar a Dios en el nombre de Jesucristo, Señor, decirle: Señor, me he sentido solo, me he sentido sola, pero yo sé que tú estás conmigo, que tú estás a mi lado, que tú no me desamparas, que tú guardas mi caminar, mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Te pido ayuda. Y créeme, dice tu palabra, que el que busca halla y el que llama se le abre. Es decir, y termino con este versículo para pasar a lo siguiente, dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Solamente clama, y si tú clamas, Él vendrá siempre a tu ayuda. Les recomiendo por ahí un libro, ¿sí? Pies de siervas. Si alguien tiene la oportunidad de leerlo, si está pasando por momentos difíciles, léalo. Pasemos al siguiente. Ya hablamos en este caso de la palabra número 4 expresada aproximadamente a la hora 9 del día, a las 3 de la tarde. Después viene otra que se encuentra en San Juan capítulo 19 versículo 28 y que dice: después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es decir, la quinta palabra es tengo sed, pero me llama la atención como San Juan, el Evangelio según San Juan, narra, dice: para que la escritura se cumpliese. Es decir, todo lo que sucedió, aún la traición de Judas ya estaba escrita, ¿sí? Todo lo que vemos en la pasión de Cristo ya estaba escrito, y todo sucedió para que se cumpliera lo que ya está escrito. Y para que se cumpliera lo que ya está escrito, Jesús dijo: tengo sed. ¿Qué revela esto, mi hermano? Lo anterior revela un dolor espiritual, pero esto revela un dolor físico. Gloria al Señor Jesús. Yo quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que en Dios Jehová es Jehová Rafa, es decir, Jehová es nuestro sanador. ¿Cuántas veces has sentido enfermedad en tu cuerpo y no has clamado a Él y Él te ha sanado? Así es que cuando tengas un dolor físico, recuerda que también la Escritura nos enseña y nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y esas palabras que Él expresa en la cruz, tengo sed, también revelan que su iglesia, que su pueblo, que sus hijos también sufrirán físicamente. Habrá dolor, habrá enfermedad, pero en medio de ese dolor y de esa enfermedad tenemos que pedirle a Dios sanidad y fortaleza, y Él vendrá a nuestras vidas a traer bendición físicamente hablando, y Dios en su misericordia te va a sanar. Si en este momento, antes de pasar a lo siguiente, si en este momento tú sientes algún dolor y estás preocupado porque a lo mejor tienes fiebre, a lo mejor tienes tos, y empiezas a pensar en el nombre de Jesús, reprende esa enfermedad. Yo en este momento también, si estás escuchando y tienes algún síntoma de esta enfermedad, reprendo en el nombre de Jesucristo junto contigo esta enfermedad, y declaramos junto con ustedes bendición de sanidad en su cuerpo. Que se vaya todo dolor, que se vaya toda ansiedad, que se vaya toda enfermedad, aleluya, todo malestar en tu cuerpo, porque el Señor llevó a través de sus llagas también la sanidad de nuestros cuerpos. Ya vamos a terminar. Vamos a la palabra número 6. Son 7. La 6 dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 19 versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque cuando dijo tengo sed le dieron vinagre, dijo consumado es. Gloria al nombre de Jesucristo. Consumado es. Me llama la atención, y ya lo he mencionado y hoy lo repito, lo que la palabra de Dios nos revela en el primer capítulo de San Juan, cuando nos dice: a lo suyo vino. Me llama la atención que aún el Getsemaní, Él expresa y dice: Señor, no sé como yo quiero, sino como tú. Él siempre tuvo en mente cuál era el motivo de su ministerio. Es cierto, Jesús sanó enfermos, pero esa no era su principal misión.
Jesús levantó muertos, pero no era su principal misión. Él enseñó cosas muy buenas de muchas áreas de la vida, de la economía, de la familia, del matrimonio y de muchas cosas muy buenas, pero no era la principal función. ¿Sí? Él tenía en mente que tenía que pagar el precio, porque no había otra manera en la cual el hombre pudiera salvarse. Si hubiese habido otra manera, entonces Él lo hubiera hecho, mas sin embargo, aquí es donde me llama mucho la atención el amor de Dios. Lo he dicho y hoy lo vuelvo a repetir. Jesús como Dios, somos su creación. Y Jesús como Dios, así como si alguien hace algo y puede tener la facultad de tirarlo, de hacer de nuevo las cosas, Jesús pudo haberlo hecho, pero Él no lo hizo. Él no exterminó a la raza humana. Él no simplemente dijo borrón y cuenta nueva. No. En alguna ocasión lo expresó en Génesis, mas sin embargo dice la palabra que Noé halló gracia. Bueno, nosotros hallamos gracia ante su presencia y Él en su misericordia dice consumado es. Es decir, el diablo quiso detenerme. El diablo quiso que yo me bajara de esa cruz. Quiso tentarme. Quiso sacudirme. Quiso evitar que yo pagara el precio, mas sin embargo, consumado es. Es decir, hay victoria. He terminado el trabajo. Ha valido la pena. Todo lo que ha sucedido, todo lo que he pasado, estas espinas que han traspasado mi frente y mi cabeza, estos clavos que han traspasado mis manos y mis pies. Sí, estos latigazos que he recibido, estas burlas que he recibido, esta sangre que he derramado, vale la pena. Porque Él te veía a ti, me veía a mí, veía a cada persona a través de todas las edades, que voltearíamos ante el rostro del Señor y le pediríamos perdón y reconciliación para salvación. Por eso Él expresa esas palabras, consumado es. En pocas palabras, lo he logrado. Sí se pudo. Gané, redimí y pagué el precio. Así es que valió la pena y vale la pena todo este grande esfuerzo. Yo te invito, aleluya, para que sigamos buscando el rostro del Señor, para que podamos en el nombre de Jesucristo, como dice Apocalipsis 21:4, que en aquel día enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Y por último, mi hermano, la palabra número 7. Lucas capítulo 23, versículo 46 nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué hermoso el terminar la obra que Él tenía en mente y en su corazón. Pero también nos enseña esta palabra algo que debe de estar presente en todo cristiano, en toda cristiana, en todo hijo y en toda hija de Dios. ¿Cuál es? La entrega. ¿Sí? En tus manos encomiendo, entrego mi espíritu. Recuerden lo siguiente, dice su palabra, que tenemos que amar a Dios ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Y dice su palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Es decir, el Señor espera que le entreguemos todo. Si no una parte, no te guardes nada. Si tú quieres servir a Dios, sírvele de todo corazón. ¿Sí? Entrégale total y completamente tu vida al Señor. Padre, dijo el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y en ese momento dice la palabra que hubo un terremoto tan tremendo y tan fuerte, como expresando la tierra, no sé, ese dolor,
Pero lo que me llama la atención es que cuando sucedió ese terremoto, y termino diciendo esto, que cuando sucedió ese terremoto, cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué me enseña esto, mi hermano? Es que en el pasado, en el antiguo pacto, el día de ayer hablábamos acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, en el sacerdocio antiguo, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo, y no podía entrar si no era puro y limpio. Mas sin embargo, Jesús, a través de su muerte, Él rompe el velo de una manera diciendo: a partir de este momento yo he pagado el precio, y todo aquel que quiera entrar a la presencia del Señor, porque dice su palabra que Él no nos dejará huérfanos, mandará al Consolador. Es decir, tenemos acceso. Y yo termino diciendo, mi hermano, mi hermana, el precio ha sido pagado. El precio de nuestra salvación en esa cruz fue pagado por completo. Si tú todavía no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en este momento, no importa que no estés en el templo, el Señor está ahí donde tú estás. Donde sea que tú estés, en la calle, que estés en tu casa o estés en algún lugar, en tu trabajo, y estés escuchando esta palabra, ahí está el Señor. Y si tú lo buscas de todo corazón, yo te voy a invitar para que le entregues tu vida a Cristo si no lo has hecho. Y si tú ya le entregaste tu vida a Jesucristo, mi hermano, valora lo que tienes, lo que tenemos, y sigamos sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sí? No sabemos cuántos años vamos a vivir. No sabemos en qué momento el Señor ha de venir o nos ha de levantar. Pero lo que sí el Señor espera de nosotros es que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí en tu lugar, yo te invito a elevar a Dios esta oración. Señor Jesucristo, elevamos a ti esta oración y te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Te agradecemos, Jesús, por ese amor tan grande. No somos dignos de recibirlo, mas sin embargo, Señor, yo puedo ver a través de ese sacrificio en esa cruz. Tú no merecías estar en ese lugar. No solamente no lo merecías, sino no tenías ninguna necesidad, porque tú sin nosotros sigues siendo Dios, pero nosotros sin ti no somos nada. Por consiguiente, hoy más que nunca nos damos cuenta que somos vulnerables, pero pedimos de tu bendición y de tu gracia. Si alguien en este momento está entregando sus vidas a ti, Señor, recíbelo. Perdona sus pecados, perdona sus faltas, recíbelo como tu hijo, y en su momento Él vendrá para ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, porque dice tu palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo sé que en la primera oportunidad que haya, aquel que ha entregado su vida a Cristo va a ser bautizado, va a ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Y a los que ya hemos recibido tu señorío y ahora te servimos, ayúdenos a perseverar en fidelidad. Perdona también nuestras faltas, perdona también nuestros pecados, y limpia y sana nuestra tierra en el nombre de Jesucristo. De tu palabra, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, aleluya, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, aleluya, abriré los cielos y también sanaré su tierra. Sana nuestra tierra, bendice nuestras vidas y bendice nuestras familias. Te lo ruego y te lo pido en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga, Dios les guarde. Nos seguimos viendo a través de estos medios. El próximo domingo es domingo de resurrección. Es el motivo por el cual tendremos nuestro culto más temprano. Hubiese sido importante vernos quizás en la madrugada, 6, 7 de la mañana, pero no, va a ser a las 9. Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor a esa hora no van a atender este sermón, pero lo van a tener la oportunidad de seguirlo escuchando más tarde. ¿Por qué? Porque la reproducción va a estar ahí, y si usted no lo puede escuchar por alguna razón a las 9 de la mañana, véalo más tarde. Pero si puede, a las 9 nos vemos. Dios me los bendiga, Dios les guarde.